Bienvenido a un nuevo episodio de What's Up, Prof. Hola, Walter. Buenos días. How are you doing? ¿Cómo te está yendo? The same as yesterday Lo and the mismo day que ayer before. y el I'm día actually quite antes de ayer. Estoy mejor que antes de ayer. Realmente estoy muy bien. Eso es bueno. Okay. Bueno, vamos a abrir con una palabra de oración. Our Heavenly Father, Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo, Señor. please Te pedimos que nos ilumine nuestras mentes una vez más y ayúdanos a discernir la verdad del error en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que vamos a contestar algunas preguntas otra vez. Questions time. Tiempo de preguntas. Sí, entraré directamente con la primera. La primera pregunta que tenemos es, ¿de dónde Caín consiguió esposa? Bueno, esa es una pregunta que no es muy complicada. Había un par que se creó y esos fueron Adán y Eva. Y ellos eran perfectos. En el sistema genético estaban impecables. No había fallas en ellos. Así que tenían hijos. Y tenían muchos hijos. No sabemos cuántos, pero sabemos algunos de ellos. Pero no sabemos sobre el resto, por lo que tuvieron hijos e hijas. Ahora, probablemente tenían más de 900 años cuando murieron. Y digamos que si lo tomamos en el periodo de hoy, entonces deberían haber sido fértiles en términos de producir hijos, al menos a los 400 y 500 años. Así que entonces, ¿cuántos hijos tuvo Eva? Nosotros no lo sabemos, pero ella tuvo muchas hijas y muchos hijos. Y porque no hubo aberraciones en la genética de cualquier tipo, no había problema si uno se casaba con su hermana. Caín se casó con su hermana. Y se permitió que esto continuara en las primeras generaciones. Eventualmente, debido a la caída, aparecieron aberraciones genéticas. Y se pusieron restricciones. Si vas hasta la época de Abraham, Abraham aún se casa con su media hermana. Así que todavía estaba perfectamente permitido. No era lo mismo, en ambos padres no eran iguales, pero luego, a medida que avanza, eventualmente las restricciones se vuelven mayores y usted no debería casarse con personas muy cerca de su familia, debido a las aberraciones genéticas. Pero en los primeros no hubo aberraciones genéticas. Así que supongo que la esposa con la que se casó Caín fue rebelde y ella se compadeció de él. when Cain was Cuando Caín fue banished, desterrado, ella le dijo, bueno, "He goes, I a go." donde él vaya yo iré. And that is Y where es the ahí line of donde Cain empezó started. So la the early línea de first Canaán, children por lo que married los their primeros siblings. hijos se casaron con sus hermanos. Should a Christian date or ¿Puede marry una a mujer non- casarse con un hombre Otra no pregunta, cristiano? ¿Una ¿Una cristiana puede casarse con un hombre no You cristiano? don't know who asked this one, right? Bueno, pregunta Okay. esa Should una a vez más. Christian date or marry a non-Christian? Now this is a Ahora, este es a un very problema serious issue. muy serio. And the answer is not one that is very Y simple. la respuesta no es tan simple. But let's just look at some Bible Pero verses. miremos algunos 2 versículos de la Biblia. Corinthians Segunda de 6:14 Corintios says, 6:14 "Be dice, ye not unequal no unáis en yugo desigual desigual con los incrédulos. For what fellowship has Porque qué righteousness compañerismo with tiene la justicia con la unrighteousness, and what injusticia y qué communion has comunión light with tiene la darkness?" luz con la oscuridad. So the Bible Así que la clearly Biblia tells nos us dice that we claramente should que no not debemos be unirnos yoked en yugo together desigual with unbelievers. con los incrédulos. Now, if you're married, Así then que you're si tú yoked estás together. casado, entonces estás en un Now, yugo that was a desigual problem from the beginning. con un And incrédulo. that's where Eso es un problema que estuvo the incluso desde el system went principio. wrong. Y es ahí it donde was el right in sistema the salió mal. beginning in the Bible. Porque It justo al says, principio de la Biblia "And the sons of God saw dice that que the los daughters hijos de of Dios men vieron que were las hijas de los beautiful, and hombres they eran started hermosas y marrying comenzaron them." a casarse So con this ellas. is Así the que line esta es la that línea que followed siguió the la line of línea de Seth and the line y of el linaje Cain. de Caín. And the line of Cain, Y el linaje de they Caín were the daughters of men. eran las hijas de los hombres. And the line of Seth,
Y la línea de Set eran los hijos de Dios, porque todos los hombres estaban alineados con la verdad y con Dios. Eran los hijos de Dios, lo de la línea de Set. Entonces una vez ellos fueron de compra y vieron que las hijas de los hombres eran bastante hermosas y comenzaron a casarse con ella, y ahí fue donde todo salió mal. Bueno, puedes repasar la historia en la Biblia de lo que sucedió, incluso con Salomón. Y eso hizo, él recorrió el mismo camino y lo llevó a un terrible declive en la espiritualidad de toda la nación. Así que nunca es bueno tener un yugo desigual. Ahora nosotros sabemos, no sabemos lo que va a suceder, pero bíblicamente no se recomienda. De hecho, si tomas el texto tal y como se lee, la Biblia lo prohíbe. Ahora, hacemos muchas cosas que están prohibidas en este mundo, y los hombres están sujetos a la debilidad humana. Y yo supongo que la mujer del pozo, que tenía 5 hombres, y ella estaba viviendo, y con el que estaba viviendo no era su marido, bueno, tampoco estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Dios tuvo compasión de ella. Así que si lees la Biblia, eso está estrictamente prohibido. Si lees el espíritu de profecía, está estrictamente prohibido también. Pero está pasando ahora. Bueno, lo que está pasando ahora, aquí hay otro versículo en la Biblia, en 1 Corintios 7:14. Este es un versículo muy interesante. ¿Qué dice? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Esto, por supuesto, obviamente significa que la esposa cree y tiene fe, que tiene que ser una esposa que esté en la fe. Porque ¿puede algo limpio salir de algo sucio? Bueno, la respuesta en la Biblia también es clara, ¿no? Que el esposo incrédulo es santificado por la mujer, para que pudiéramos poner la palabra allí dentro de la esposa creyente, y la esposa incrédula es santificada por el marido, o el marido creyente, por así decirlo. Y sus hijos inmundos ahora serán santos. Así que la Biblia prevé el hecho de que eso suceda. Así que si un esposo incrédulo está casado con una esposa creyente, sus hijos serán considerados limpios sobre la base de que la esposa es una mujer que está en la fe. Bueno, pero es más seguro decir que si tú tienes una elección, puedes seguir el primero, sí, luego sigue el primero. Sí sucede. Y un esposo o esposa incrédula se casa con un incrédulo o creyente o un compañero. Entonces tendrás conflictos en ese matrimonio. Y depende de lo profundo que sea ese conflicto y cuánta tolerancia hay ahí. Entonces, en ese caso, tú debes permanecer casado y orar y hacer con el ejemplo que tu esposa se sienta con las ganas de ganar a otro más. Y si el otro se niega a ser traído, entonces tú tendrás que sentarte con esa situación para evitar la situación. Es mejor no estar en esa situación. Así que esa no es una respuesta muy agradable para la mayoría, pero lamentablemente eso es lo que dice la Biblia y eso está bien. ¿Cuál es el significado de las fiestas bíblicas? ¿Deberíamos mantener las fiestas bíblicas? Bueno, hay mucha controversia sobre este tema y hay mucha historia adjunta. Y las fiestas, por supuesto, son tipos que apuntan a una realidad mayor. Así que creo que deberíamos dedicar un poco de tiempo a esto y repasar algunos puntos. Creo que será bueno ver esto y explicarlo en el tiempo que estamos ahora. Así que la pregunta es, ¿hacer fiesta o no hacer fiesta? Y dependiendo de con quién hables, o tendrá una opinión en particular. Si pasamos por el espíritu de profecía, nos dice, los adventistas del séptimo día se han puesto en el mundo como centinelas y portadores de luz.
Para ello ha sido To them has confiada la been última entrusted the advertencia last para un warning mundo for que a perishing perece. world. On them is En shining the ellos wonderful light from the resplandece word la of luz God. maravillosa They de have la been palabra de given a Dios. work of Ellos the han most estado incluso solemn en import, una obra de the la más solemne proclamation of the importancia, first, second, la and proclamación third de los angel's message. mensajes del There is no primer, other segundo y work of tercer so ángel. great No hay importance. otra They obra de are tan to allow importancia. nothing else No to deben absorb permitir que their nada más attention. absorbe su atención. Now, we've Ahora, been hemos doing estado that for a haciendo whole eso year durante now, todo un año. and prior to Y that antes for de eso, numerous durante years. varios años. But Pero, what is the ¿cuál es el message mensaje that que has debe to ir? go to the world? The first, the second, and the third angel's el mensaje message. del primero, del segundo y We tercer know that ángel. the first angel's Ahora sabemos message que el mensaje del primer ángel is the es el entire Evangelio gospel virtualmente, because porque it nos dice que says, vi a I otro ángel saw volando another en medio angel del flying in the cielo, midst of heaven, having the everlasting teniendo el gospel Evangelio to eterno proclaim. para proclamar. And then it Y says, luego you must dice worship que God, who debes is the adorar a creator Dios, of que all es el creador de things. todas las cosas. And then Y the entonces second viene el angel's segundo ángel message goes to those who que vea lo que refuse the rechazan la fullness plenitud of de este this message. mensaje. Y luego viene And el then the third tercero angel's que, message que deals trata with de la obedience to obediencia God's requirements. a los requisitos. And when you are obedient Y to his cuando tú eres requirements, obediente a los then requisitos, you accept the entonces justification acepta that la comes from him. justificación que viene de Él. In other words, En otras the palabras, obedience la that you have obediencia is flowing out of que your acceptance debe tener, of the tiene que estar grace that fluyendo God de la has gracia given de you. It's Dios not que a te ha dado, means to salvation, it's a que es un consequence of medio de salvation. salvación y es la So consecuencia de la that is the salvación. job. Así que ese es el Are trabajo we que se supposed supone to go into the world que and debemos preach a llevar al message mundo? that you have Debemos to believe predicar this, that, un and the mensaje. other, or you have to believe in the feasts, or Tienes you que, have to no el believe mensaje de que in tú tienes que creer en la whatever fiesta message ni there nada de is eso. that detracts from the proclamation Aquí se habla de of la this. proclamación. What is the center of your ¿Cuál es el message? centro Is del the point mensaje? that I'm Este es el making. punto que estoy This haciendo. should be the center of your El message. centro de tu the mensaje three debe angels' ser messages. los mensajes de los tres And ángeles. what you believe about Y lo the que crees feasts sobre la is fiesta always siempre es algo secondary secundario to a it. esto. In Acts chapter 15 we read, Hechos "And certain 15 men which del came 1 al down 2. from Judea taught the brethren and Entonces said, algunos que venían de Judea Except ye be enseñaban a los hermanos, circumcised after si the no manner of circuncidáis Moses, conforme al you rito de cannot be Moisés, saved." no podéis ser salvos. And here they Y taught that a aquí ellos ceremonial enseñaron que law una ley ceremonial was essential to era salvation. esencial para la salvación. Because they said, if you're Porque not dijeron que si circumcised, no eres you cannot circuncidado be no puedes saved. ser salvo. So the question Así que la is, gran pregunta are the es, feasts ¿son las ceremonial fiestas ceremoniales or are they not ceremonial? o no son That's the ceremoniales? issue, Esa right? es la pregunta, ¿verdad? Okay. Ese es el Circumcision problema. was obviously Así que la circuncisión ceremonial, obviamente era because it ceremonial, pointed to porque the apuntaba circumcision a of la the heart. circuncisión del corazón. Acts chapter 15, Hechos capítulo verse 2 15, said, versículo "When 2. therefore Paul Hechos and Barnabas 15, had el versículo no 2. small Como Pablo y Bernabé dissension and tuviesen una disputation with discusión them." y So was it a contienda hot no issue? pequeña Yes. con ellos, So hubo tema these candente ahí, issues claro can que be sí. very hot. Pero estos problemas Now, pueden this ser is muy not a candentes. euphemism, Ahora, esto es un because when it says they eufemismo. had no Porque small cuando dice que no dissension, what does tenían that mean? It was poca a big disensión, ¿qué dissension. significa It eso? was Que a fue una big gran issue. So some people una make gran very discusión, big por lo que issues algunas personas out hacen of- out un of problema things muy like this. importante con estas cosas. And they will make it Incluso salvation. lo ponen como si fuera If you don't para understand salvación. it like Y si I tú no entiendes understand como it, entiendo, you will not go to heaven. no irá al cielo. Okay. Muchos piensan eso. And they determined Se that Paul dispuso and que Barnabas subiesen and certain Pablo y other Bernabé a of them Jerusalén should go up y to algunos otros de Jerusalem ellos unto the a los apostles and apóstoles y a los elders ancianos about para this tratar question. esta So it cuestión. became so Así que heated esto se that volvió en una not discusión muy even the acalorada. Ni authority siquiera of la Paul autoridad de and Pablo y Barnabas Bernabé was fue trusted by these people. escuchada por estas Do we have personas. similar circumstances ¿Tenemos today? circunstancias similares hoy? Sí. Definitivamente. We have Nosotros many tenemos issues muchos problemas that are que raging están even arrasando within incluso our own dentro de ranks, whether nuestro you're pueblo. talking about the feast Están issue, clasificando que whether las you're fiestas talking están about ahora, hay the muchos Trinity problemas que issue. están hablando sobre la There are so Trinidad many y hay things tantas cosas que that seem to parecen be absolutely ser salvational absolutamente to many para la people. salvación para muchas We personas. want to do justice Queremos to it. hacerle We don't justicia, want to be no lo hacemos, judgmental. queremos ser But we need críticos, to look at the pero issue, debemos right? analizar el problema. We read on, but there Seguimos rose leyendo. up certain of the sect of the Pharisees, Pero which algunos de la secta de los believed, fariseos saying that it que was habían creído needful to se levantaron circumcise diciendo, and to es command necesario them to keep circuncidarlos the law y mandarles of que igualen la Moses. ley de Moisés. So it wasn't Por lo que only no era solo la circumcision. circuncisión,
It was the entire law of era Moses. la Now, ley the entera law de of Moisés. Moses Ahora, la ley de was Moisés ceremonial. Yes. era Was the ceremonial. ceremonial law. Sí, So era they una ley included the ceremonial, entire por ceremonial lo que law in this incluían issue en and la said, well, totalidad la ley ceremonial. Y en nothing has este tema changed. nada ha cambiado. We must still keep Todavía debemos them as they were, mantenerlos all como the eran todas laws, las leyes, decían ellos. ceremonial and moral. Leyes ceremoniales y morales. And so they had a Así gathering. que ellos tuvieron una and reunión. It's a very Y important fue una reunión gathering. muy It was importante. Fue like como a general esa especie de reunión conference que hace la gathering. conferencia general. And the apostles and the elders Y came se reunieron los together for to apóstoles y los consider ancianos this para matter. conocer de este asunto. And when there Y had después been de mucha much discusión, disputing, and so did they resolve this ¿resolvieron este issue problema easily? fácil? No. No, No. claro que Did no. everybody agree on No it? todos estuvieron de No. acuerdo, no. There was much disputing. Hubo so mucha there were obviously disputa, two sides to obviamente, this habían story, dos right? lados de la historia. Peter rose up and Y said después unto Pedro them, se "Men and levantó brethren, you know how y le that a dijo, good varones, while hermanos, ago God vosotros made sabéis, choice amongst como us, ya hace algún tiempo que Dios Gentiles escogió by my que los mouth gentiles should oyesen por hear mi the boca la word palabra of del the Evangelio gospel y and creyesen. He's referring to Cornelius, Se refería a Cornelio. that he had Y seen lo this que él sheet había come visto down caer, full of unclean animals, and the este Jews lienzo lleno de considered animales inmundos, the Gentiles los judíos unclean, consideraban inmundos a and los he was gentiles, emphatically y era commanded not to call enfáticamente that unclean which ordenó God no had llamar declared inmundo clean. a lo que Dios había declarado And so he limpio. went to Y así fue a Cornelius, Cornelio, y fell at Cornelio his cayó a feet, sus and he pies said, "Do it not, y I'm dijo, just a no, fellow yo solo soy un human ser being humano. like Dijo, you are." Pedro, So he wasn't acting bueno, like a pope, verdad que el right? Papa no reacciona así. And Y then he luego said to le dijo a Cornelius, Cornelio, "You know that it is sabes que es ilegal unlawful para mí, for me as a como Jew judío, to associate with a asociarme con un Gentile, gentil. but God has Pero shown Dios me me ha in vision mostrado that I should not que no call debo any llamar man impure or unclean." impuro a ningún And hombre. to which law did Y he? esa es la ley que se refer? refirió, que es ilegal It's para mí. unlawful for me to you. And that's was Y eso part es of parte the de la ley And ceremonial Moses' law. Moses' de law. Moisés. So there was much Por lo que hubo disputing mucha amongst them, and disputa entre Peter ellos. made the Y speech. And Pedro by the pronunció way, el discurso. Paul was Bueno, por also cierto, called Pablo to también be fue an llamado apostle to the Gentiles. el apóstol de los gentiles. But, they wouldn't Pero accept ellos his no authority aceptaban la on that issue, autoridad so they de referred Pablo it y to the ese apostles. tema por lo que So after remitieron much eso a los otros disputing, discípulos. this Así is que where it después de came tanto to. discutir, And es then aquí they donde wrote vinieron. letters Y by escribir por el them conducto after de this ellos, manner, los the apóstoles y los apostles and ancianos y los elders hermanos, and a los brethren hermanos de sent entre los greetings gentiles unto the que están en brethren Antioquía, which are en of the Siria y Gentiles en Cilicia. Antioch, and Salud. Syria, and Cilicia. Now, this is how it Bueno, worked in así those funcionaba days. en aquellos The días, authority aquellos días de la lay iglesia. La in autoridad a radica en vote el of the voto de entire toda la assembly. asamblea, no solo de una parte. So who Así que de voted? modo, The apostles, the ¿quién votó? elders, Los and the ancianos And the brethren brethren. y los that came hermanos. together. Todos se And reunieron they sent y enviaron greetings saludos unto the brethren a los hermanos which are of the que, Gentiles in Antioch que son los and gentiles Syria que están en and Antioquía, Siria y So Cilicia. there was Así que hubo una a conferencia. conference, and the Los brethren, hermanos, as a como unit, una decided. unidad, Of course, if you have a new decidieron, por translation, supuesto, ahora tú tienes they will una put nueva a comma and traducción they'll say donde the ponen una apostles coma y or dirán que elders, nada más estuvieron los apóstoles y los and leave their ancianos brethren y que out, dejaron a los hermanos and just afuera say they y wrote to simplemente the dicen brethren. So que there le you escribieron have a los hermanos. a Así que hierarchy. aquí tiene una jerarquía, But in God's pero en la church, iglesia de Dios everybody is equal. todo el mundo es For igual. as much as we have Por cuanto heard hemos that oído que certain which algunos went que han out salido de from us nosotros, have troubled a los you cuales with no dimos words, orden, subverting your os souls, han saying inquietado you con must palabras, be perturbando circumcised vuestras almas, and keep the mandándolos law. a In other circuncidaros words, the y a guardar la ceremonial ley. law. That the Moses law De que la ley, was bueno, la still ley de Moisés given by todavía era God dada to por Moses. Dios. Absolutely. that's Sí, why it's important por eso era that you importante mention que the mencione ceremonial que es una ley ceremonial, The moral pero law la was ley written moral in fue stone by the escrita finger en of God piedra and por was el dedo de placed Dios in y the se ark, colocó and dentro the del arca. ceremonial law Y la ley was ceremonial fue handwritten escrita a by mano por Moses Moisés y and fue placed colocada beside the al ark. lado del arca. It seemed good unto Nos han us, parecido being bien, assembled with one habiendo llegado a un accord. acuerdo. In other words, that's how the vote En went. otras palabras, así fue la To votación. send chosen Elegir men varones unto y you enviarlos with a our vosotros beloved con Barnabas nuestro and amado Paul. Bernabé y Pablo. Now, this is interesting. Esto es They didn't interesante, no just go with a solo letter, fueron they sent con una witnesses. carta de Because the testigo, people were so porque la fired up, gente estaba tan there was no encendida, small no hubo contention, poca discusión. that they would Así probably que have probablemente rejected what ellos Paul and habían rechazado lo que Barnabas said dijeron anyway. Pablo y Bernabé. So they sent Bueno, de todas witnesses maneras, así that que it enviaron really was so. testigos Now, what did de they de lo decide? que realmente
estaban haciendo ellos.
This is now in Galatians chapter 2 verse 9. Gálatas You get a little 2, bit more del of 9 al insight, 13. right? When James Y and reconociendo Cephas la and gracia que me John, había who sido dada, seemed to be Jacobo, pillars, Cefas y perceived Juan, the que eran grace that was considerados given como unto columnas, me, they nos gave dieron to a mí me and y a Bernabé Barnabas la the right diestra hand of en señal fellowship, de that we compañerismo, should go para que unto the nosotros heathen, and fuéramos a they los unto the gentiles y ellos circumcision. a la This is in the circuncisión. early church Así when que esta Paul era la iglesia, was cuando la sent iglesia to mandó go a and preach Pablo to the para Gentiles. predicarle a los So gentiles, they had the blessing para que tuvieran la of bendición the chief of de los the jefes de los apostles, apóstoles, James, Jacobo, Cephas, which is Kefa, que es Peter, Pedro, and John. y Juan. Only they would that Solamente we nos should pidieron que remember nos the poor, acordásemos de los pobres, the lo cual same también which procuré I con diligencia also hacer. was forward to do. Y luego And then this little word, esta pequeña word, palabra, but. but. When Pero- Peter was come Pero to cuando Pedro Antioch, vino a I Antioquía, withstood him to le the resistí face, cara a cara, because he was porque to era de complain. condenar. For before that Pues certain antes came que viniesen from algunos de James, parte de Jacobo, he did eat comía with con los the gentiles. Gentiles. But when Pero they después were que come, vinieron, he withdrew se and retraía y se separated apartaba, himself, fearing porque them tenía which miedo were of the de lo de la circumcision. circuncisión. And the other Jews dissembled Y en su likewise simulación with him, participaban insomuch también that los otros Barnabas judíos, de tal also manera que was aún carried away Bernabé with their fue también arrastrado dissimulation. por la hipocresía de ellos. What is Paul saying here? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Now, Peter had just Ahora, said that they Pedro were of one dijo que accord. estaban de Yes, acuerdo. all right, Pedro no they dijo all que estaba de agreed. acuerdo. Great. Sí, You don't have to incluso do this dijo thing. que está bien hacer And esto. they E sent incluso letters enviaron and they cartas signed y it. lo They were of one firmaron, accord, que right? estábamos unánimes. And James Y got up Jacobo at se that levantó en esa meeting reunión and he made a speech. y pronunció un discurso. And he was the one fue that él summed quien lo it up resumió. and said, okay, we Y won't put dijeron, all bueno, of está these bien, restrictions no that the pondremos Jews todas estas had, restricciones a los judíos, which neither our que ni fathers siquiera or nuestros we could padres bear. pudieron And so soportar. we admonish Y por eso le you to advertimos que se atengan de comer abstain alimentos, from food that is strangled, estrangulados, from taking blood. que So se he atengan de kept the tomar health sangre, laws, por lo que right? mantuvieron las leyes de salud. And that Y- this is no longer Y esto required of que you. ya no es Basically, requerido. it Y has básicamente been se ha cumplido en el fulfilled Nuevo in the Testamento. New Testament. But then James, Pero luego who Jacobo, was at that que era en stage ese the momento el spokesman, portavoz, seemed to have had parecía second haber thoughts. tenido dudas. And he had little Y discussions tuvo with unas pequeñas certain discusiones con ciertos men, hombres that came from que James, venían and de they Jacobo seemed to have y parecían worked with the mind of tener Peter. trabajo And so con la mentalidad de Peter Pedro. was swayed Y por lo from tanto his very Pedro se dejó beautiful llevar speech that he por had su hermoso made, discurso, because before he que didn't había mind eating hecho with the esto, porque él Gentiles, antes and now all of había a estado con sudden los he had a gentiles y de problem, repente tuvo un problema. right? And not only that, Y no solo eso, and the other y Jews los otros dissembled judíos likewise with him, disimularon insomuch that igualmente even con él, Barnabas, en tanto que who in incluso the beginning Bernabé, was so quien strong in estaba al arguing principio against it, quien was al principio swayed. estaba fuertemente influenciado por esto. All these issues Así que estos temas contentious son within the polémicos church. dentro de la iglesia, excesivamente, Exceedingly. Exceedingly so. We excesivamente. must be Así que debemos very careful, ser muy very cuidadosos, circumspect, muy circunspectos, and we should not allow debemos dissension permitir to come into que la our disensión ranks entre en nuestras because filas, of a misunderstanding porque por un or a malentendido o una different interpretación diferente de un problema of an issue. Our job puede haber un is to problema. preach the three angels. Nuestro trabajo es predicar el back mensaje to de the los, feast. de los tres ángeles. There were 7 annual Jewish Las feasts, 7 fiestas anuales and they judías, served as a type and an antitype. el tipo, Now, antitipo. the type, El tipo, if we go to them, si vamos a Passover. ello, la Pascua, What was the lo que era el antitype antitipo of the de la Pascua was the crucifixion, era la right? crucifixión, Because they had to porque take a tuvieron que lamb tomar un without cordero blemish. sin mancha. They had to, in their Ellos clan, tenían in en their su clan, family, en su familia, consume the que entire consumir lamb. el cordero entero. It had to be Se tenía que prepared preparar con hierbas with bitter amargas. herbs. Now, Ahora, just solo take toma that as eso an como ejemplo. example. Firstly, there En was primer no lugar, blood in no that había animal, sangre en because ese the blood animal, was porque la sangre estaba completely washed out. completamente limpia, Because lavada, blood was porque la forbidden. sangre estaba prohibida. They were even so Fueron tan strict that estrictos they- que lo they lavaron washed con it out agua with salt salada, water. So it was an por lo que fue un extremely producto bland. extremadamente suave. And then it was Y luego se prepared with preparó bitter herbs. con hierbas amargas, So it was not por lo que no era something algo que that you tú relished.
no disfrute. some No, Bueno, nice era como una especie de barbecue or a barbacoa o steak. un escupitajo. No, It no, was no. not something No that era you algo que te relished. gustaba. And it was probably a Y smallish probablemente era lamb, un cordero más pequeño. and the whole family. Toda la Now, the familia family included the whole incluía extended toda la family. familia And extendida. if there Y were si no había not enough suficientes, of them, you could take, podrías llevar a otro others in a la fiesta with the para que party. cada So uno each tuviera one una had a pieza. piece, and it had to be Y se tuvo que consumed. consumir. The typology La is tipología es very muy interesting. interesante. If you want to Si quieres internalize internalizar a Cristo, en otras Christ, palabras, in other words, the el character carácter de of Cristo, Christ, how much of him do you ¿cuánto want de to él te gustaría internalize? internalizar? Whole of him. Todo de él. Sí, todo de That él. was the symbolism. Eso era el simbolismo. But because one man Pero couldn't como un hombre consume no it pudo all, it consumirlo was todo, spread over fue the entire repartido clan por todo el of the entire clan de family. toda la familia. And it Y was fue a better morsel. un bocado mejor. Now, Ahora, when you change your cuando cambias lifestyle, tu estilo when de you vida, change cuando your view, cambias when you become de a opinión, Christian cuando te out conviertes en of cristiano a worldly y situation, cambia de una, that is a a una, bitter de una draught situación to drink. mundana, ¿cuál es But el you have metrago to para drink beber? it. Tienes You que have to beberlo drink that cup todo, to the tienes que dregs. beber toda la copa And then it hasta lo becomes último sweet y in luego your esto se stomach. vuelve dulce en tu estómago. In your stomach, but Sí, still pero the aún walk. así la caminata Bitter. también es bastante Absolutely. amarga. Sí, absolutamente. So, the Passover Así que la Pascua and this feast y that esta took place fiesta on que that tuvo day lugar ese día was era a un type tipo of the de crucifixion. la crucifixión. Now, the antitype, Ahora, the el crucifixion is, antitipo, of course, la crucifixión, greater por than the supuesto, type, which mayor was que el just a tipo, shadow que era solo la pointing sombra towards it. apuntando hacia ella. So when Christ Así was que cuando Cristo fue what point crucificado, was there ¿qué in sentido keeping tenía the Passover? mantener la Pascua? That is Eso es... fulfilled. Y Then eso it se había was cumplido, sí, fulfilled. luego se Now, está some cumpliendo people ahora. say Sí, it was algunas not personas, fulfilled. alguna The gente early dicen que no se church, cumplió. there is a En la iglesia good primitiva record that hay un buen they registro de still que todavía took participaron en part los in the festivales, festivals. But they were still arguing pero ellos about todavía se many, estaban many discutiendo sobre issues. muchos temas. And as the knowledge of the Y typology el conocimiento de la unfolded, tipología desplegada they changed cambiaron over time. con el tiempo. The next feast La was siguiente the feast fiesta of fue la unleavened fiesta de los bread. panes sin This was the levadura. very next day, Este Nisan fue el 50. próximo día 15 de Nisan. And the body that Y was rompieron broken, this el bread, pan, que said este es el Jesus, pan que symbolizes simboliza my el body, cuerpo right? de That was Cristo que fue broken for partido you. por ti. And that Y eso simboliza a symbolizes Cristo Christ in the grave. en la tumba. The sinless Este one sin became pecado se sin for convirtió us. en pecado por nosotros. So, Así que was Christ Cristo en la tumba in the grave fulfilling the cumplió type of el tipo unleavened de los bread? panes sin levadura. The next La feast próxima was the next fiesta day. al día siguiente So that was the feast of era la first fruits. fiesta de las primicias, And that typified the que resurrection. tipificó la resurrección. So you had Así que feast tuvo una fiesta and you had the y antitype. tuvo la fiesta Feast antitipo y and la the fiesta antitipo. Feast Fiesta and the antitype. y la fiesta antitipo. Then you had the feast of Y el weeks. antitipo entonces tuviste Now that was la Sivan fiesta. Ahora, 6. eso fue And that Sivan 6 y typified eso tipificó el Now, Pentecostés. Pentecost Ahora, is Pentecostés when es cuando people las personas were fueron empowered empoderadas to preach para predicar. Christ. In other words, the En Holy otras Spirit palabras, was el poured Espíritu out se derramó to empower para the empoderar disciples a of los Christ discípulos to de preach Cristo the gospel. para predicar el That's why Evangelio. it was poured Por out. eso se derramó Plus ese all the día. other functions Más of the todas las Holy demás Spirit, of funciones del course. Espíritu Santo, But por supuesto. the outpouring was to El preach derramamiento the gospel. fue The Holy para Spirit predicar. had always been El there Espíritu Santo before, siempre había estado allí and he antes convicted of y había sin, convencido de pecado y righteousness, justicia and justice, y todos and estos all temas of these y issues, te llevaba la and led palabra. you to the word. Pero el But Pentecostés Pentecost was an outpouring fue un to derramamiento preach para Christ. predicar a Cristo. Right? Yep. Now my question Ahora, to mi you is, mi pregunta es, did that happen only ¿eso once sucedió and solo never una vez thereafter? y nunca después? Or No. is the Holy O el Espíritu Spirit Santo se derrama constantly being poured constantemente out and the gospel preached to en every el single Evangelio predicado a generation? todas las generaciones. Can I Claro que therefore sí. keep one Puedo guardar un day día when Pentecost cuando el has Pentecostés ya ha already tenido taken lugar place and has become a y continuum? convertirlo en un continuo. No, that will make No, null and eso no void anulará la the- conversión the del gospel Evangelio. commission. commission. Okay. Sí, So now, claro. Si solo elijo un solo día here's para the eso. problem. Aquí está el problema. If the feast is Si la fiesta absolutely es essential, absolutamente do I esencial, then have to tengo wait que for that esperar ese día en particular particular day to para have an tener una experience with the experiencia Holy Spirit? con el Espíritu Santo. It's just a question Es solo I'm una asking. pregunta I'm que not estoy being haciendo, no vindictive, estoy I'm siendo just asking the vengativo, question. solo estoy haciendo la pregunta. Let's carry on. Sigamos.
Then there was the Feast Luego of hubo Trumpets. las fiestas de las trompetas. Now, this Ahora, heralded the esto judgment. anunció That's what el the juicio. trumpets were there for. Ser el juicio de la And trompeta. this was Y este era el Tishri 1, so Tichiri this 1. heralded Así que esto the anunció second el segundo Advent advenimiento, movement. el movimiento And del has that advenimiento, taken place que already? ya ha tenido lugar. Yes. Sí. And then there was the Day Y of luego estaba el Atonement, día de la one of the expiación, most important uno de days los of the días más calendar. importantes del calendario. And it Y prefigured prefiguraba the el pre-Advent advenimiento. judgment. So the Day of Atonement Así was que a el day día de la in expiación, which you tú tenías que afflicted afligir your tu soul alma and made right what y was corregir wrong, and lo que came estaba mal into harmony with y entrar God, en armonía con because Dios, judgment porque el was juicio at hand. estaba cerca. And Christ already Y Cristo announced ya anunció that que había judgment llegado el had juicio come when he'd come to the cuando Él earth. vino a la tierra. Yes. And then finally Y you have the finalmente Feast tiene of la fiesta de los Tabernacles, tabernáculos, que es el regreso al or hogar, the second o el Advent. segundo So advenimiento. theoretically, Así you que could say teóricamente se podría decir that the que la Feast of fiesta de los tabernáculos is not yet aún no se ha fulfilled cumplido because we porque haven't aún no gone home hemos yet. ido a casa. But if Pero you si accept tú aceptas a Cristo, that Christ lo que has Cristo promised, ha prometido y su that promesa, he would come que again, that de que he Él would vendrá otra prepare a vez y place, preparará un lugar, then when you accept entonces cuando Christ, tú aceptas a don't you Cristo, believe that you will be tú going crees home? que te irá a casa con Él. So by faith, Así que por la it fe, has already been ya tú fulfilled. estás cumpliendo esas Well, fiestas. Is Bueno, the ahora, Feast of solo Tabernacles only when the cuando second la coming comes, segunda or is it venida de also Cristo in viene o waiting también for está it? You esperando, are waiting So for we it. are cuando tú in estás the esperando, Feast of Tabernacles. tú Continue. estás And teniendo in una a fiesta de los sense, tabernáculos porque tú estás within the esperando. Adventist Sí, church continua. at Esto es least, algo continuo. we used to Y en nuestra have, iglesia al menos before the solíamos tener lockdown, antes something called del camp encierro meetings, reuniones campestres, which were almost a type que eran casi una of, especie de a feast of fiesta tabernacles. de los You tabernáculos. tabernacle together, Estábamos and en you tabernáculos juntos y tú bathed te yourself bañabas en in el the conocimiento knowledge de that que Christ was Cristo going to come and iba a take you home. venir y te iba a llevar Now, a casa why pronto. is it that of Ahora, late ¿por qué there is últimamente this existe este massive movimiento movement to masivo bring the feasts para back? traer de vuelta las Where fiestas? did it start? ¿Dónde empezó? Because if you go Porque through the si history repasamos of la the historia church, de la iglesia, the early church la iglesia had primitiva some tenía relics of it. algunas reliquias Then it disappeared y entonces completely. desaparecieron The completamente. Reformation never La brought it reforma up. nunca menciona So las it's a fiestas. new thing Así que that esto the es algo feasts nuevo, must que now las be fiestas taken ahora again. deben mantenerse So de where nuevo. did this Entonces, actually ¿dónde comenzó start? esto realmente? Well, you can go back to Vatican Volvamos al II and the Vaticano Jewish II question. y a la cuestión judía. This is interesting. Esto es muy interesante. So the Los existing vínculos links between the existentes Christian entre la liturgy liturgia and the cristiana y la Jewish liturgia liturgy judía will se be tendrá en borne cuenta. in mind, so said Vatican II. Para To mejorar las improve relaciones Jewish-Christian judeo-cristianas, relations, es it's importante tomar important conciencia to de los elementos en cognizance común of those de la common vida elements litúrgica, of the liturgical life, fórmulas, formulas, fiestas, feasts, ritos, rites, etc., etc., in lo which cual the tiene un Bible lugar holds an esencial en la essential Biblia. place. So where does this come from? This ¿De dónde comes from viene the esto? documents of De los Vatican documentos del II, Vaticano II. Austin P. Austin P. Flannery, Flannery, page página 743. 743. This Por lo is que a esta es Vatican una II decisión del decision. Vaticano II. That to find common Así que para ground encontrar between terreno Christianity entre el and cristianismo Judaism, y el we judaísmo, need to necesitamos reactivate the reactivar feast. las fiestas. Vatican II Vaticano document, II, documento, page página 744. 744. Christians must therefore Por tanto, los strive cristianos to deben acquire esforzarse a por better adquirir un knowledge mejor of the conocimiento basic de los componentes components of the básicos de la religious tradición tradition of religiosa del Judaism. judaísmo. They must strive to Deben learn esforzarse by por what aprender essential traits por the qué Jews rasgos define esenciales se themselves in the definen light los of their judíos own a la luz de su religious propia experience. experiencia religiosa. So, Así what the early que lo que council dijo es said el que el the concilio Gentiles did primitivo de not los have gentiles to no tenían que preocuparse. concern themselves with. The Vatican II El Council Vaticano decided II you have decidió to que tiene que concern yourself. preocuparte por las fiestas. And we always have Y this. siempre tenemos esto. Whenever the Cada Bible vez que says la one Biblia thing, dice una Rome cosa, says another. Roma We're dice quite used to otra. that by now. Estamos ya bastante Let's read acostumbrados. on. Leamos este documento. This is Este es el Vaticano II, document, página page 747. 747. The history of La historia Judaism del judaísmo did not end no terminó with the con la destruction destrucción of Jerusalem, de Jerusalén, but rather went sino que on más to bien develop a religious se pasó a desarrollar tradition. en la tradición And religiosa. although we Y believe aunque that the creemos importance and que la meaning of importancia y el that significado de esa tradition was tradición se deeply vieron profundamente affected by the afectadas por la coming of llegada Christ,
de Cristo, it is still todavía nonetheless rich in religious hay value. valores ricos Now, religiosos. that might be Ahora, true, ¿qué podría ser cierto? that it had Que había or has o to tiene them para ellos religious valores value, religiosos. but does it Pero, mean ¿qué that they significa have que to deben be applied to aplicarse the Christian today? al cristiano de hoy? This is not necessary, No, esto right? no es necesariamente. Research into the problems Investigaciones de bearing los on problemas Judaism relacionados and the con el judaísmo y el Jewish-Christian cristianismo relations judío will be se fomentarán las encouraged among relaciones entre specialists. especialistas. So that's Así que esto es interesting. You have to be a interesante, tienes que specialist ser un in order especialista to para make hacer esta this comparación y luego comparison. supongo And que el then I guess the especialista specialist is es the one that el, tells you what es you el have to que, do, right? el que te dice lo que Does tienes the que Bible hacer, work like ¿sí? that? No. La Biblia no I habla de have eso. never read that Nunca the leí en la Bible Biblia says que la that. The Biblia me Bible diga says that you must que study deben for estudiar yourselves and then you make the decision, right? con un Here you have a especialista. Tú coach. mismo debes estudiar por ti He's mismo gonna y tomar tell las you what to decisiones. No tienes que buscar a alguien que te Okay. diga siempre las cosas. Wherever possible, Así que chairs of Jewish los studies estudios de los will be judíos se created creará in collaboration una with colaboración Jewish que se anima a los scholars and eruditos judíos. So this is Así something que esto that es they want algo to que quieren permeate impregnar throughout a través de Christianity. todo el And it cristianismo. comes from Y Vatican viene II. del Vaticano II. Well, when that happens, Bueno, cuando eso sucede, then my antennas mis go antenas up. suben a Hebreos 8. Hebreos Hebrews 8:13. 8:13. Al And decir that he nuevo says a new pacto, ha dado por covenant, he has viejo el made primero, the first old. y lo que se da por Now viejo that which decayeth y and se waxeth envejece está old is próximo ready a to vanish desaparecer. away. So clearly the Claramente Bible la Biblia teaches enseña that que certain ciertas porciones portions of the del old del antiguo are no pacto longer ya no applicable. son That's aplicables. what the Bible teaches. Eso es lo que la Biblia enseña. Roma Roma says it's an dice que es important una tradition, therefore we will una keep it. tradición importante. I've come to Por lo tanto, almost lo believe mantendrá. that whenever Casi Rome hemos says llegado something, the siempre que opposite Roma is true. que siempre está en oposición a la Biblia. Eso es lo que yo siempre creo. Another thing Bueno, that a lot hay of otra people cosa now que mucha do gente dice. is with this waxing old Y part esta of the creciente old covenant, parte they del antiguo throw in the pacto y Sabbath. ellos lanzan incluso y lo Ajá. ponen el sábado We've dentro de eso. discussed that many Pero hemos times. discutido The eso Sabbath muchas veces, que el is part sábado of the es moral parte de la law. ley moral And it's the heart y of está the en el moral corazón de la law. ley It is moral. not part No es of parte the de la ley ceremonial law, ceremonial, although aunque it is está included, incluido. and the feast Y los days días are festivos se called llaman ceremonial sábados Sabbaths. ceremoniales. And according to Y de acuerdo Colossians, con which lo we dealt colosense with que in the previous tratamos one, en un episodio those anterior, have been han sido removed, eliminados, they've been nailed to the han sido cross. clavados In en la other words, cruz. they're En obsolete. otras The palabras, son ceremonial obsoletos Sabbath. los sábados ceremoniales. Remember, the Ahora feasts recuerda que las fiestas always were associated siempre se estaban asociadas con with sacrificios. sacrifices. Sí, el sistema de Sacrificial sacrificio. systems. Now, if you Ahora, don't make a Si sacrifice, tú haces then un you're sacrificio, actually entonces en denying realidad that está the negando antitypical lamb que el cordero has been antitípico ha sacrificed. sido sacrificado, Because then you porque are entonces using se a está type. usando un tipo. So, if you want Así to que si remove quieres the eliminar el sistema de sacrificial sacrificio, system, you've de hecho actually les taken ha the heart quitado out el of the corazón feast. a las fiestas. There's no point. No tiene sentido. To keep on No holding tiene a day sentido that sentir if you aguantando un don't have día any que no tiene sacrifice. sentido. Exactly. But what about the Pero que hay sacrifices acerca de los that sacrificios que were se done hicieron daily? todos Yeah, los días. there And also Sí, on the también incluso en Absolutely. sábado. So, Absolutamente. Bueno, This aquí fact tiene el that hecho de Jesus que was gonna Jesús die iba a with you morir contigo. was such an Eso era un important componente component tan that there importante was a morning que había and un an sacrificio evening matutino y vespertino todos los sacrifice días, daily, which also que took place también on the tenían Sabbath. lugar el sábado. But the Pero el sistema de sacrificial system sacrificios came to an end, llegó a un which final. means the sacrificial system Eso on the significa Sabbath que el also sistema de came to sacrificio an llegó a un end. final y también esos sábados So that también has llegaron a nothing su to fin. do with the With the Por lo Sabbath, que because the Sabbath esos was sábados, created esos sábados fueron creados por una for a razón different diferente. reason. No It's not es el for the sábado de la antitypical, creación, que es creation that showed arquetípica towards para Jesus. mostrar Exactly. hacia So, Jesús, the exactamente. De Sabbath modo que el pointed back sábado to creation. apunta Remember the a la Sabbath, creación, el sábado de because in los 6 mandamientos, days the pero el Lord sábado, made the heavens, the earth, el sábado and de the los 10 springs of mandamientos water, apunta a Dios, It a los pointed que hizo los backwards to manantiales, creation. pero The el sábado de ceremonial de ceremoniales Sabbath pointed apuntan forward hacia Cristo, to que es una Christ, the sombra reality being de lo que Christ. iba a desaparecer. So, what does Ephesians Entonces, ¿qué tell nos us dice about that? Efesios? Ephesians chapter 2, Efesios verse capítulo 14. 2, versículo 14. For he is our Porque peace, Él es nuestra paz, who has made que de both ambos one pueblos and has hizo broken uno, down the middle derribando wall la of pared partition intermedia de between us, separación, talking about the Jews and the Gentiles. Hablando de judíos y gentiles. Having aboliendo en su abolished carne in his las flesh enemistades the enmity, even the de la law of ley, de los mandamientos commandments expresados en contained in ordenanzas. ordinances. That Así es como is se the law llamaba. of Moses. Estaba That's what it escrito was en for. letra It was the written, the handwriting. Para crear en sí Moses. mismo
de los dos For to make in himself para crear en of sí twain mismo one de los new dos man, un so solo making y un nuevo hombre, So haciendo la according to paz. this Que de verse, acuerdo con the este versículo, la handwriting of escritura ordinances, a mano de las ordenanzas, which is the que es la ley ceremonial ceremonial, fue law, was removed. eliminada. So which Así que las laws leyes still todavía pertain to us? pertenecen para Number nosotros. one, the Número moral uno, law. la moraleja That's written que in está escrita stone. en You piedra. don't touch it, you No don't la add to tocas, it, you don't no take le away agregas, from it. no le quitas. It stands forever. Permanece para siempre. Who interprets ¿Quién that interpreta law? esa ley? God does. The Jew says you were breaking the Dice Sabbath que by estaba healing a rompiendo man. el He sábado said, "No, I'm Lord curando a of the un Sabbath. hombre. I'll tell you how it's No, yo te He didn't break it. enseñé No, cómo he se never cuál el sábado. broke Él the nunca Sabbath. rompió el sábado. He only broke Él the lo law- único the que Sabbath rompió according to fue the el sábado Jews' de acuerdo a Exactly. cómo los And judíos He creían que is se the Lord guardaba of el the sábado. Sabbath. He'll tell Sí, you what the meaning Él of te the dirá Sabbath cuál That es el doesn't mean significado del that, sábado. like Yo many soy el people Señor del will tell sábado. you, that's Sí, mucha gente quiere decir because con he's eso Lord que of the porque el Sabbath, he Señor can break es el Señor del sábado, entonces él podía Exactly. romperlo. That's No, not the claro que whole no, way. claro que no, ese That no es el is not carácter the de character Dios. of Dios no God. rompe lo que The Él law pone. is a transcript of La his ley es character. una transcripción de su carácter. Thank God it Y is a gracias a Dios que transcript es of his una character. transcripción de su carácter. And that he might reconcile both Y mediante la unto cruz God in reconciliar one con body Dios by a the ambos cross, en un having solo slain cuerpo, the enmity matando en ella las thereby. The enemistades. ceremonial law Por lo was tanto, placed la ley beside the ceremonial ark as a se testimony colocó against al lado you. del arca del testimonio The contra moral ti. law La told ley you what moral sin was. te dijo So lo when you que looked era in el the mirror, pecado. you saw that you Así were a que sinner. cuando te miras al But the espejo, viste que ceremonial law eres un pecador. actually Pero la ley said ceremonial to you, realmente you te are dijo responsible for que the eres death of the responsable lamb. de la muerte against del you. cordero, que And está God contra took ti. that upon himself Y Dios tomó and eso sobre sí became that mismo antitypical lamb y se convirtió and en ese took cordero my antitípico guilt and my sin upon him, y which tomó is mi culpa y mis absolutely pecados. astounding. Eso es The absolutamente ceremonial law asombroso. could not set La you ley free. ceremonial No. no puede Only liberarte. God could do that. That's why Solo Jesus had Dios to die. podía hacer And the eso. ceremonial law was called the Sí, la ley shadow, ceremonial because se the llamaba sombra, substance was Christ. porque la But sustancia keeping the era moral Cristo. law, Pero guardando la ley moral Can I hit you with my puede shadow? ser libre. ¿Puedo golpearte con mi sombra? But I can with my No. hand, right? Pero puedo con mi mano derecha, sí. Okay, so this is what Bueno, it está bien, clearly así que says, esto es the lo que dice handwriting claramente of ordinances, or las the escrituras de las commandments ordenanzas contained in o los ordinances, mandamientos exactly contenidos the same en thing, whether you're ordenanzas. referring to Colossians or Exactamente lo Ephesians, mismo it's que se está talking refiriendo about the Colosenses o ceremonial Efesios, law. que están hablando de la ley So if we go to ceremonial. Colossians, it says blotting out the handwriting Anulando of el acta de los ordinances, which is the decretos same thing. que había, Ceremonial law, La that ley was ceremonial que against estaba en us. nuestra contra, We've just explained that. como acabamos de Why it explicar. was against ¿Por qué? us. ¿Por qué estaba en nuestra contra? Which was contrary to us and took it out Contra of the way, nosotros, nailing it to the que nos cross. era And having contraria, spoiled principalities quitándola de and powers, medio he made a show of them openly, y triumphing clavándola en over la them cruz. in it. And then this verse Y that luego always este creates verso que problems, siempre let crea no problemas. man therefore judge you Por in tanto, meat nadie or in juzgue en drink comida o or en in bebida, respect of a A holy a day. días, The Greek there is a fiesta o a feast day or festival, festival, o a of luna a new nueva, moon, or o a of the días de Sabbath reposo. days, En plural, días. Now, Ahora, all of these todos feast estos days días were festivos also también eran ceremoniales. Sabbath days. And they were Días de reposo. nailed to the Y cross, fueron which clavados are a en la shadow cruz, of things to come, but the que body que is eran of sombra de lo que vendrá, Christ. So they pero were el a cuerpo shadow es de Cristo. pointing to Jesus Así Christ. que So eran let una no one sombra judge señalando a you in Jesucristo, meat, that en is carne food, o that's en old comida, English, it en doesn't carne o mean- en if it bebida. was meat like we say Bueno, today, como it would hablamos say de carne, flesh, como right? diríamos, sí, pero no So the diríamos King como ellos lo James dicen. talks La about Biblia King James the habla de un animal tejido animal, tissue as flesh, cuando habla and de meat carne, is no de la carne que food. se vende hoy en día. Es Food como or comida, drink. ni en comida no en bebida. Now, Ahora, does the Sabbath el sábado contain anything about ¿contiene eating and algo drinking? sobre comer y beber? No, El sábado de it's los 10 a mandamientos reminder of where no you contiene come nada from. de eso. El sábado simplemente te ceremonial recuerda cuando el mundo se hizo. contain La ley eating ceremonial and sí drinking. te habla de comida y Absolutely. bebida esos sábados. So in other words, let Así que en no otras one palabras, judge you nadie te in juzgue por eating or bebida drinking o bebida or the feast o días de days, fiestas or the new moons, o or the de lunas nuevas Sabbath days, plural. Yes. The o new días moons de also reposo. Sí, determine bueno, the la luna feast nueva también days. determina los días. Now, if you have Sí. a new Ahora también translation, tiene una nueva they traducción violate que this violan este verse, versículo and they make that y hacen que el día de Sabbath day reposo with a lo ponen en capital S. mayúscula, el día de reposo And thereby, ceremonial, y por lo tanto actually, lo incluye en la ley moral. moral law. Correct.
So the new translation Esas son las nuevas traducciones que están basadas en los textos alejandrinos. are, in Bueno, my en mi opinion, opinión, in this verse, nothing short estos of versos de esas diabolical. traducciones son puestos por el mismo They are diablo. a shadow of things to Son come. una They sombra are a de lo que type vendrá. pointing to the Son great antitype. un tipo y apuntando al gran antitipo. Y de they no acuerdo con longer esto, ya no se aplican. apply. Now, let's Ahora take a look at what the echemos Spirit of un prophecy vistazo says. In the desire a lo que of dice el ages, espíritu we de have profecía en a el very deseado de todas las interesting gentes. section. It says Eso está there en la on página page 652 al 652 to 653. 653, the following. Dice lo siguiente. Cristo estaba en el punto de transición entre dos economías y dos grandes festivales. So now she's only talking about two, but it's about the feasts, right? Así que ahora se habla de dos, He, the pero se está spotless hablando de Lamb of fiesta. God, was about to Él, el present Cordero de Dios sin himself as a mancha, sin estaba a offering, punto de presentarse that he como una would thus ofrenda por bring el to an pecado, end the system que of así types pondría and fin ceremonies al that sistema de for tipos y 4,000 ceremonias years had pointed to his que death. 4000 años habían apuntado a su Bring muerte. an end to the system of types and Poner ceremonies. fin al sistema de tipos y As he ate ceremonias. the Passover with his disciples, Mientras he comía la Pascua con sus instituted discípulos, in its place instituyó en su lugar the service that was to be the memorial el servicio of que iba a his ser great el sacrifice. memorial de su gran The sacrificio. national festival of the Jews La was fiesta to nacional de pass los judíos away iba a pasar forever. para The siempre. service which Christ established was to El be servicio observed by que his Cristo followers in estableció all lands para ser and observado por sus through all seguidores en ages. todos los países y a So través she's de referring todas las here edades. particularly to the Passover. Bueno, entonces ella se refiere aquí particularmente a la And Pascua. in its place, he Y en su instituted lugar the instituyó communion service. In its place. And el the servicio de first comunión was to en su pass lugar, y el away primero fue forever. desaparecer If it para applies to siempre. one, there was typological. Aquí había algo Doesn't apply tipológico, to no all. se aplica a todos. Yes. In my Sí, opinion, en it mi does. opinión lo In hace, many other en la opinión de people's muchas otras opinion, personas it won't, because no there lo was hará, no porque small hubo una pequeña contention disputa entre between ellos, ¿correcto? Sí. Here's an article in the Review and Herald. And Aquí by hay the un way, artículo en la revisión people de might say, but that Hero is and Ellen Herald. White. Y But what she's a propósito, saying la is personas podrían decir, absolutely pero in este de harmony Elena with de the White, scripture. pero lo que ella está diciendo está absolutamente en armonía con las In this escrituras. ordinance, En the esta Last ordenanza, la Supper of última communion, cena de la Christ comunión, Cristo discharged descargó a his sus discípulos de las disciples from the preocupaciones cares and burdens y of the cargas de las ancient antiguas Jewish obligaciones judías obligations in en rites ritos and y ceremonies. ceremonias. That's pretty clear, isn't Eso es it? bastante claro. These no longer No es possessed estos any que ya no poseen virtue, ninguna for type virtud was meeting antitype de lo in tipo hasta que se himself. encontró con el antitipo en What sí does the mismo. Catholic Church Que say? dice la Iglesia Católica They have a deep que esa es tradition una and therefore profunda they are of tradición value y que son today. We valiosos have que to la appoint mantengamos hoy specialists to y que see debemos how we nombrar can especialistas join para these ver cómo two podemos unir and then a have estos these dos y luego specialists que inform estos the churches especialistas that they informen a must las introduce iglesias this lo que deben into their introducir religious en sus sistemas systems religiosos so that we para que have tengamos commonality with the algo en Jews. común con los judíos. So that we're going to have commonality Para que tengamos between puntos those en that común believe entre los que that creen Jesus was the que Jesús Messiah and era el those Mesías that y los don't que believe that no he creen que was Jesús the era el Messiah. We have Mesías. Y, solidarity. entonces ellos le llaman a eso solidaridad, Solidarity. la famosa Ok. solidaridad. Ok. So let's read that again. Así que leemos These no esto de longer nuevo. possessed Esto any ya no virtue, poseía for alguna type virtud was para el meeting tipo, que era antitype in encontrarse con himself. el antitipo por The sí mismo. authority and La autoridad y el foundation of all fundamento Jewish de todas las ordinances ordenanzas that judías pointed que to lo him as the señalaban great and como la only gran y única efficacious ofrenda offering for the eficaz sins of the por los world. pecados del mundo. Now, how Ahora, many feasts are ¿cuántas included fiestas in están that incluidas en esa statement? declaración? I think all of them. Creo que todas. Okay. Bueno, He gave this simple Dios ordinance that it dio might esta be a simple special ordenanza que podría ser season una when he temporada himself especial en la would que always él be mismo present, to siempre lead estaría all para llevar a los participants in participantes a it to sentir feel el the pulse pulso of de their su own propia conscience, conciencia, to awaken them to para an despertarlo a la understanding of the comprensión lessons de las symbolized, verdades simbolizadas, revive para their revivir memory, su memoria, convict para of convencer sin, de pecado and to receive their y recibir su penitential arrepentimiento repentance. penitencial. He would teach them that Esto le enseñará brother que el is hermano not to no exalt es himself exaltarse above brother, a sí mismo, no debe exaltarse a that sí the mismo dangers por of encima de su hermano, disunion and que los strife peligros shall de be la seen and destrucción, las contiendas appreciated serán vistas y for apreciadas the health
por la and the salud holy y activity la of santa the soul actividad del are alma involved. involucrada. So the foot washing Por lo que el ceremony lavado de esta was to ceremonia remind fue us para that recordarnos we have to be que tenemos in que association estar en with asociación con la humility when we humildad deal with each other. cuando tratamos con los And demás. this ordinance Y esta was the ordenanza great reminder es of un his gran great recordatorio de sacrifice. su gran sacrificio. Now, when Ahora, the Jews cuando brought los a judíos lamb, trajeron un cordero, was the same thing. era lo mismo que They debían were to considerar consider the message el mensaje that was que se embodied in the materializó en la slaughtering matanza of the del lamb. cordero, But it became a pero se ritual. convirtió en un ritual para ellos. And blood Y el flujo flowing de sangre fue was más more important. Later they importante wanted to walk más tarde. Yes, they- Y ankle querían deep caminar, in the sí, hasta blood los so that they tobillos stopped en la the sangre, drainage. se pararon They pararon el stopped the desagüe y drains. pararon Where los does it say desagües that in donde, the Bible? ¿dónde dice eso en la Then Biblia? ritual Entonces el becomes ritual se important. vuelve Now, más that's exactly what importante. Rome loves. Eso es exactamente lo que ama Rome Roma. loves Roma ritual. ama los rituales. God Dios loves ama faith. los sacrificios de Sacrifice fe. and offering you did not desire. Sacrificios What he wants es todo is lo que él humble desea. obedience. Él quiere But una the humilde sacrificial obediencia, system was pero el given sistema de sacrificio se dio como as a un type tipo and a y un reminder recordatorio de por why qué and how y sin was cómo to el be dealt pecado with. debía ser tratado. Exodus 12, Éxodo verse 12, 14, and 14. this day Y shall este be día unto será you for para a ti en memorial, memoria, and you y shall lo keep guardarás it a feast to the Lord y le throughout guardará una your fiesta al Señor por generations. vuestras You generaciones. shall keep it Por a ordenanza feast by an perpetua la ordinance celebrarás. forever. The Hebrew is El olam hebreo es olam, moyos. You shall keep it forever. lo guardará What para do you do with siempre. that now? ¿Qué hago ahora entonces? Well, Bueno, when you cuando accept Christ tú aceptas and you a Cristo e internalize interiorizas the el message mensaje of de the la feast, fiesta, entonces then you are keeping it lo que forever, that guarda he is the que Lamb para of siempre God que Él that es el was Cordero de Dios que sacrificed fue for your sins. sacrificado And por tus in the pecados. ordinance Y en la that was ordenanza que se put puso in its en su place, lugar sigue recordándolo. continue to be reminded of it. So let's Así put it que this way. pongámoslo de esta manera. The feast isn't La fiesta actually no se ha ido gone. realmente. It's been Ha sido incorporated incorporada and swallowed y up. tragada por Jesús. Why Jesus said Si he dijo came to que vino a fulfill cumplir. it. He didn't come to Él no say vino a decir que no it valía wasn't nada. worth anything or something Absolutely like that. not. He came and said, Él I am dijo, now yo the soy la full encarnación embodiment completa de of todo this. esto. Yes, and because they Sí, made it the ritual, porque if you hicieron el read ritual. Isaiah, Si lees he en says Isaías, that dice que your feasts are tus abhorrent fiestas to me me. son aborrecibles. Exodus 12, Éxodo 12, verse 17. 17. And ye shall Y guardaré observe las the feast fiestas of de unleavened los bread, panes for in sin this levadura, selfsame porque en este day mismo have I día brought your he armies traído out tus of the ejércitos land de la of tierra de Egypt. Egipto. Por lo Therefore tanto, shall ye observe this deberás day in your observar este generations día by an en tus ordinance generaciones por forever. ordenanza para siempre. What does the unleavened bread point to? ¿A qué apunta el pan Also sin to the levadura? sinlessness of Jesus. Yes. También a la He said, "This is my impecabilidad de body Jesús. that was given unto Claro que you. sí. It was Él dijo, este es broken mi for you." cuerpo que fue dado, Now, when you- que fue roto por ti. so when you take part Ahora, in the cuando communion dice, service, cuando tú participes en do el you not servicio de remember comunión, this? It is ¿no recuerda embodied. que esto It está is encarnado? let's As- use the word Hemos usado absorb la palabra into that which has absorbido been put in the en lo que place ha sido thereof. puesto Now, en su lugar. when Jesus said, "Your Ahora, house has Cuando been Jesús left dijo que to tu you casa desolate," os he dejado that means desierta, empty. Empty. eso And no the significa sacrificial vacío. system was taken away. Y el sistema de sacrificio fue quitado. Right? And for 2,000 completamente. years almost, it's gone. Y durante 2000 años, So for 2,000 se ha years, ido. there's been no sacrificial así system. que Now they durante want to 2000 revive años it. no If ha habido they revive it, sacrificio, what are ahora they quieren saying? revivirlo. Si lo Jesus reviven, didn't ¿qué ellos come. están diciendo? Exactly. Que Jesús no vino. Exactamente. This ordinance Esta does not ordenanza no se speak refiere so tanto a la largely to capacidad man's del hombre intelectual intellectual en cuanto a su capacity as to corazón. his heart. Talking about the communion. His Su moral and naturaleza spiritual moral y nature needs it. espiritual lo necesita. If his Si sus disciples discípulos had no not hubieran needed this, necesitado it would not esto, have been left no se les for them habría as dejado Christ's como la last última ordenanza established establecida ordinance por in Cristo connection with en and relación, including the incluyendo Last la Supper. última cena. It was Christ's Fue el desire deseo to de leave Cristo his dejar a sus disciples discípulos an una ordinance ordenanza. that would do for Eso them haría the por ellos very muchas thing cosas they que ellos needed, necesitaban. that would Esto serve, serviría listen para carefully, alejarlo to de los ritos y disentangle ceremonias them en from las the que rites ellos and ceremonies se habían comprometido which como they had esencial. hitherto engaged in as essential, and which the reception of the gospel Y made que la no recepción longer del of Evangelio any force.
To ya continue these no tenía ninguna rites fuerza. would be an Continuar con insult esos ritos to Jehovah. sería un Is that insulto pretty a clear? Jehová. Yes. Now, again, people Esto will está say, muy "But claro, this sí. is Ahora Ellen otra vez White. la gente dirá, bueno, pero esto But es is it in harmony with Ellen Scripture? White. Yes. Pero esto está en armonía con la Eating of the Biblia. body and drinking of the Comiendo blood el of cuerpo y Christ, not bebiendo la merely at bebida the de sacramental Cristo, service, but no solamente en daily el servicio partaking of the sacramental, bread sino of en la life to participación satisfy diaria the del pan de la soul's hunger, vida para would satisfacer be el in hambre receiving del His alma. word and doing Sería His word. recibir la palabra That y is why the obedecer. circumcision Por eso la was taken away circuncisión from a literal fue circumcision quitada to a circumcision de of the una heart. circuncisión literal a There una had to be a circuncisión del shift corazón. from ritual Tenía que haber un to cambio inner del ritual understanding and acceptance. a la This is the comprensión only interior. offering that is acceptable Y la to God. aceptación, And esta es that la is why única the cosa early aceptable a church Dios. decided Y es por that eso it que la was no iglesia longer primitiva decidió necessary que ya to no era circumcise. necesario circuncidar. Well would it be for us to have a feast of Bien sería tabernacles. para nosotros tener una Now, fiesta we de spoke about tabernáculos. that one, right? And said that Ahora doesn't hablamos seem de to be eso, ¿sí? fulfilled. So Y let's dijimos just read what it que says no here. parece It's very cumplirse. interesting. Comes Así from que the leamos Review lo que Herald, dice aquí, que es November muy 17, interesante. Esto viene del Review 1885. Herald, noviembre A 17 de joyous commemoration 1885. of the blessings of God Una alegre to us as a conmemoración de people. las bendiciones de As the Dios children para of nosotros. Israel Como celebrated pueblo, the como los deliverance hijos de that God Israel, wrought for their celebraron la fathers, liberación que Dios and obró his para sus padres miraculous preservation of y su them milagrosa during their preservación de journeying ellos from Egypt durante to the sus promised viajes land. desde So should Egipto the a la people tierra of prometida, God at the por lo present que el time pueblo de Dios gratefully en el momento call to presente, mind the con various gratitud, ways he has devised debe recordar las to bring diversas them formas que ha out from the ideado world, out from the darkness para of sacarlos error del into mundo, the precious light de of las truth. tinieblas, del We error a la should preciosa luz de la often- verdad. Deberíamos So do we tener aquí have a una ritual fiesta. feast here that is repeated Bueno, only once a deberíamos year? tener una fiesta aquí No. ritual que se repite solo una vez al año. Claro que no, no. No hay una fecha específica, no es un Is tiempo there a específico specific time medido for por la the luna o la communion cosa. service? ¿Hay un horario específico para el servicio de comunión? We should Claro que no. often bring to remembrance A the menudo dependence upon deberíamos God recordar of those who la first dependencia led de out Dios on this de work. aquellos que We lideraron should por primera vez gratefully regard the en old esto. waymarks Nuestro and trabajo refresh debería our ser souls considerar with con memories gratitud of the los loving hitos y refrescar kindness nuestras almas of con our recuerdos gracious benefactor. de la bondad de nuestro So we bondadoso have also benefactor. been called out of Egypt. Por lo que We have también also hemos been sido called llamados a to salir de Egipto. tabernacle. También hemos And sido that we do llamados when al we come tabernáculo. together and Y eso we lo hacemos remember cuando how nos God reunimos y graciously recordamos cómo called Dios us from a nos life llamó of sin amablemente to a de life una vida de of pecado walking in harmony with a una Him. vida caminando en We are armonía indeed con Él. strangers here and pilgrims to a De better hecho, somos country. extraños Our aquí. prospective Somos home extranjeros is the heavenly que Canaan, vamos a un país where we mejor. shall Nuestro drink of futuro the hogar pure es la river Canaán of the celestial, water of donde life, beberemos del clear río as puro crystal, del agua de la vida, proceeding out of the claro throne of como el God cristal, and of que the sale Lamb. del trono But de as we Dios journey y del onward, Cordero. what a Pero a medida blessed que avanzamos, privilege is ours. qué to bendito accept the privilegio es el invitation nuestro. of Christ. If any man Aceptar la thirst, invitación let de him come Cristo. unto me and drink. Si alguno tiene Let us sed, rejoice in que the venga a goodness mí of God and show forth y the bebemos y praises of regocijámonos en la palabra y mostrémosles las alabanzas de aquel que nos llamó de las Him. tinieblas That su luz is maravillosa. what, in my opinion, is Que, left que a mi of parecer, the feast. en mi opinión, queda de Thank la you very much fiesta. for that explanation. I think we can Muchas conclude with gracias that por esa for explicación. today. Creo que podemos concluir con eso We por are hoy. close with for us with a word of prayer. Yes. Cerrarás con una palabra de oración. Sí. Heavenly Father, there are so many Padre reasons celestial, which can cause hay tantos problemas que pueden I pray, causar Lord, that contención. you will bring Oro, a sense Señor, of para que unity traigas to your children un sentido de wherever they unidad are. a tus hijos Help en us to cualquier lugar del concentrate mundo. on the essential Que nos things ayude a of the concentrarnos gospel en lo of esencial, God. en las cosas del Evangelio para los We are tiempos not en que estamos sidetracked viviendo, with all para no the desviarnos de todos estos problemas. much work can be left undone ¿Cuánto trabajo se puede dejar sin hacer debido a la disputa where there can be sobre los such problemas donde puede haber tal diversidad Bless de your pensamiento? people and help us to Bendice a tu pueblo y ayúdanos a ser buenos soldados de Cristo, bring the message of salvation, trayendo el mensaje de salvación al mundo, the message of predicando el mensaje de los tres ángeles coming of our Savior. y dando la advertencia y esperando al Rey y Salvador. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Thank you for watching this Amén. video.
to Gracias por subscribe, ver este video. click here. Para suscribirte, appears. clique aquí. Click again. Cuando Get aparezca la notification. campana, cliquea What's de the nuevo next para video? ver la notificación. Click here. Para ver el próximo video, Thank you. clique aquí. Gracias, que Dios te bendiga.